Estos son los trazos que nos unen, el primer podcast de Sumie en español. Una disciplina que te invito a descubrir y practicar para iniciar un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel. Soy Guillermo de Vicente y hoy vamos a hablar de The Lines That Define Me, las líneas que me definen. Una película con la que te vas a aficionar a la pintura meditativa de tinta china. Si ya conoces y has practicado antes el Sumie, estoy convencido de que este podcast estimulará tus sentidos evocando en tu memoria sensaciones y recuerdos que quizá permanecían a la espera de volver a ser estimulados. Así que, sin más, vacía tu mente de distracciones y abre de par en par tu corazón, porque comenzamos ya. The Lines That Define Me, las líneas que me definen, es sin duda una película imprescindible para los aficionados al Sumie, pero también para quienes necesiten aprender a superar el dolor de una pérdida irreparable, o por qué no, para todos aquellos que nos sintamos frágiles y vulnerables en un mundo que comienza a darnos vértigo. En suma, para quienes sintamos la necesidad de desacelerar nuestro ritmo de vida, serenar nuestra mente y vaciar nuestro corazón para permitir que resuene en nuestro interior el pálpito sagrado, sensible y regenerador de la madre naturaleza. La película nos muestra que a través de la introspección y de la práctica de la atención plena, que a través del Sumie es posible serenar nuestro estado de ánimo, reconocer nuestra propia naturaleza y hasta aprender a perdonarnos para llegar a reconciliarnos con nosotros mismos y sentirnos en armonía con el mundo que nos rodea. The Lines That Define Me, las líneas que me definen, es una película producida y estrenada en el año 2022, que ahora hemos podido ver en versión original subtitulada en la Cineteca de Matadero de Madrid, de la mano del Japanese Film Festival a través de su Special World Tour 2024 con el patrocinio de Fundación Japón y Casa Asia. En 1 hora y 46 minutos, el espectador reconocerá el sabor de la melancolía, experimentará el efecto sanador del arte, comprobará su potencial introspectivo y su poder para canalizar nuestra autoexpresión de manera sensible y serena, más allá de nuestra edad, condición o creencias. Para quienes conocemos más de cerca el Sumie, la pintura meditativa de tinta china, la película es un regalo que nos hará recordar el olor de la tinta fresca recién molida en un suzuri, la curiosidad y el escepticismo con que abordamos nuestras primeras pinceladas, la admiración por los pintores letrados y la frustración, quizá, de nuestras primeras composiciones de bambú. Y sin duda,
el significado de la perseverancia, la expresividad o la audacia de las pinceladas de los monjes pintores zen y el alcance de su práctica continuada. La delicadeza con la que Koizumi Norihiro ha transmitido la esencia del sumi-e está presente en la cadencia de cada plano, en el ritmo de cada secuencia, en una iluminación sensible, en una dirección artística sobria, esencial y en unos diálogos naturales y espontáneos. Pero también en la manera de retratar cada pincelada, de encuadrar cada trazo, de mostrarnos el camino de la tinta sobre el papel sin necesitar desvelarnos todos sus secretos, sin resultar explícito. Y es que cuando hablamos de los valores de la estética japonesa, conviene tener muy en cuenta que indicar siempre es mejor que mostrar, insinuar, sugerir, en lugar de representar. Así se nos revela el motivo representado en la performance o demostración en vivo, que parece improvisar el asistente del maestro en su ausencia. Y es aquí donde se nos revela la verdadera naturaleza de ese jardinero, de ese cocinero fiel que cuida del maestro sin que él, sin que nadie, lo hayamos percibido de forma explícita hasta el instante en que nos dice que está en el hospital. Un personaje aparentemente secundario, que de repente, como el ave fénix, o mejor, como la carpa de la leyenda oriental, cruza la puerta del dragón para resurgir entre las brumas y volver a indicarnos el camino del sumi-e. El camino de la humildad, el de la perseverancia, la veneración, el silencio y la atención plena. Y es así como nos sentimos envueltos por el clímax de la película, una secuencia de trazos vigorosos y decididos que sorprenden y cautivan por igual al espectador neófito y al practicante avezado de sumi-e. Pinceladas aparentemente inexplicables, que surgen de lo más íntimo del personaje y de esa actitud receptiva que le permite al artista fluir con su obra. ¿Con su obra? Quizá mejor con la obra. Porque para él no es tan relevante constatar su autoría, sino sentirse parte del proceso y poder abrazar el error cuando llegue, que llegará, porque como en la vida, en el sumi-e no existe una combinación de teclas que nos permita volver atrás. Nuestros actos en la vida son como nuestras pinceladas sobre el papel. ¿O es al revés? A estas alturas de la película, ese joven anclado en la melancolía y con ella en la tristeza, el dolor y la incapacidad de relacionarse con su entorno de manera significativa, descubrirá el alcance del sumi-e, su capacidad para curar las heridas, su potencial regenerador, su energía serena. Así se nos indica también en la pintura inacabada de paisaje que el maestro procura seguir avanzando, ahora con la mano izquierda. Al fin y al cabo, no es una mano diestra, sino el corazón y la mente las que indican al pincel su camino. Una muestra más de ese visible e invisible que forma parte de la estética oriental y que se manifiesta en las relaciones entre lo lleno y lo vacío del pincel, y que también está presente en lo concentrado diluido de la tinta. Es la manera que tiene el pintor de sumi-e de integrar lo infinito en lo finito, ofreciendo al espectador un resultado de inefable belleza. Imposible de explicar con palabras, pero que el pintor siente como se siente palpitar la vida en un poema de Rengetsu. Esa monja zen que pasaba sus días tranquilamente viviendo en plena naturaleza al pie del monte Hiei, la misma que según Fujiwara Toyu
Limpiaba su corazón en las corrientes del río Kamo mientras extraía arcilla de su orilla para elaborar sus sencillas y apreciadísimas piezas de barro cocido en las que grababa poemas como este. Reinitas volando a Miyako. ¿Cómo me gustaría ofrecerles una posada para viajeros en mi ciruelo recién florecido? Si te acercas por primera vez al Sumie, te sugiero hacerlo sin urgencias ni expectativas, manteniendo intactas la curiosidad y capacidad de sorpresa de cuando tenías 6 años. De no ser esa tu actitud, más pronto que tarde surgirán dentro de ti primero la impaciencia y la incomprensión, inevitablemente después la soberbia y la frustración. Decía Kuok-shi, paisajista de la dinastía Song, que el pintor debe mantener una total disponibilidad, así como el deseo feliz de crear. Como se ha dicho, cuando se tiene el corazón apacible y recto, se está naturalmente receptivo. Entonces es cuando se revelan a su espíritu las expresiones variadas de los hombres y los múltiples aspectos de las cosas, y se muestran espontáneamente a través de su pincel. En The Lines That Define Me, las líneas que me definen, el trazo del pincel refleja el estado de ánimo de cada intérprete en cada plano, en cada secuencia. Así, por ejemplo, las rosas que pinta Shinoda Chiaki al principio del film resultan técnicamente perfectas, pero como diríamos en Occidente, no enamoran. Cuando las líneas que nos definen aparecen privadas de significado, su expresión sobre el papel carece de ese aliento vital que las haría parecer espontáneas, genuinas y fragantes. Por eso es tan importante, tanto en el arte como en la vida, restituir los alientos con humildad y perseverancia, repitiendo cada trazo las veces que haga falta, permaneciendo en el proceso sin expectativas, sin compararse con nadie ni juzgar el resultado de nuestras vidas, sin intención. Hasta que con el tiempo y la continuidad llegue un momento en el que la mente se sosiegue, el corazón se llene y los trazos trasciendan el papel, elevando el espíritu del artista, constituyéndose en una expresión privilegiada de su espiritualidad. O dicho a la manera occidental, hasta que la nieta del maestro supere su personal crisis creativa. De hecho, cuando el maestro Kozan escribe sobre una de las primeras pinturas de orquídea silvestre de su inesperado y melancólico aprendiz, puedo percibir su fragancia, está revelando al espectador la esencia del Sumie, esto es, su capacidad para evocar, para trascender la semejanza formal. El Sumie va más allá de una técnica perfecta, aunque sin técnica, tengámoslo claro, jamás será Sumie. Y es que, como dijo otro gran maestro de la dinastía Song, en este caso, gran pintor de bambúes y reconocido poeta, Su Tung Po, cuando hay defectos en la representación de la forma constante, todo el mundo puede darse cuenta de ello. En cambio, un fallo en la estructura del principio interno no es fácilmente perceptible, ni siquiera por un experto. Esa es también, según el propio Tung Po, la razón por la que tantos pintores mediocres, a fin de engañar a la gente, procuran pintar cosas que no tengan forma constante. Un defecto en la representación de la forma externa puede afectar a una parte de la composición,
pero una inadecuación en el principio interno arruinará por completo la pintura. Un sumie de camelias que se tropieza con Aoyama Sousuke al poco de comenzar la película adquiere la dimensión de un encuentro íntimo entre un ser sintiente y unas pocas pinceladas que tienen la capacidad de evocar en él, más que las propias flores que representan o el jardín de la casa de su familia, la tristeza y el dolor de su pérdida irreparable. La contemplación de la pintura le conmueve hasta el punto de enturbiar sus ojos por unos segundos. Un detalle que no pasará desapercibido al que será su mentor, el maestro Kozan Shinoda, que observa la escena a través de una ventana. Y entre todos los diálogos, una frase corta, certera y redonda que invita a la acción. Una leve insinuación para estimular y acompañar al discípulo durante toda la película, seguramente durante toda la vida. Una especie de koan que también proyectará su efecto en el espectador, comiéndole la oreja, como decimos aquí, con un run run casi imperceptible como efectivo. Tal vez no se trata de ser, sino de convertirse. Una frase que anticipa la metamorfosis de ese ser humano vulnerable, frágil y melancólico representado en la película por Sousuke, pero que, no nos engañemos, también todos llevamos dentro. Una sentencia que contiene los ingredientes para poder elaborar esa fórmula magistral que nos descubrirá la verdadera naturaleza del ser humano, su capacidad para trascender. Como escribió François Cheng, desde esta perspectiva, pintar se convierte en un acto que permite que el hombre y el mundo creado entren en un devenir común, y por ello que se realicen en el tiempo. El cuadro que resulta de ello es un instante lugar donde se actualizan las virtualidades ascendentes de lo real. Las figuras que salen a la luz deben poder continuar su trayecto de ser y de transformarse. Estos han sido hoy los trazos que nos unen. Sin más, me despido de ti confiando en que este podcast te haya resultado útil. Gracias por tu atención y no dejes nunca de practicar sumie.